Bien, aquí estamos en nuestra portada. Esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento en la portada. Vamos a ir a la unidad número uno y vamos a suponer que nosotros queremos, eh, vamos a suponer que nosotros queremos construir un cuestionario como parte de esta unidad número uno. Lo voy a poner de esta manera le he cambiado el formato al curso para así yo moverme entre una unidad y otra de manera corrida. Ahí pueden ver que yo paso de la unidad uno a la unidad 2 a la unidad 3 sin tener que cliquear aquí a la izquierda. Entonces, vamos a la unidad número uno. Vamos a agregar un cuestionario. Es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a agregar un cuestionario. Siempre que nosotros queremos agregar algún cuestionario, algún foro, alguna tarea, lo primero que tenemos que hacer es activar edición. Entonces vamos acá arriba, en esta ruedita, que es el menú de acciones. En esta ruedita vamos a darle un clic y vamos a darle a activar edición. Le vamos a activar edición y observamos que ahora en nuestra página hay unos botones que antes no estaban. Aquí tengo este botón que dice editar. Aquí portada aparece con un lapicito aquí a la derecha, que es para fines de edición. Y veo que ahora todos los recursos y actividades tienen acá a su derecha que dice editar. Editar. La vicerrectoría docente, por el momento la unidad cerrada. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor, para que... La semana pasada y la próxima, pues, es una semana fundamentalmente el cambio. Bien. Ok, seguimos aquí. Observe que acá en estas actividades y recursos, yo tengo acá esta lucecita que está acá, a la izquierda de cada uno, y esto es precisamente para yo mover, ya sea que quiera moverlo dentro de la misma sección o que quiera moverlo a una siguiente sección. Yo puedo agarrarlo por acá y entonces aquí yo puedo moverlo. Con un clic sostenido, yo puedo desplazar hacia arriba o hacia abajo cualquier actividad o recurso que yo tenga por aquí. Pero a lo que vamos. Vamos a ir a la unidad número uno y al final de la unidad número uno vemos que dice añade una actividad o un recurso. Entonces vamos a ir, añade una actividad o un recurso, pulsamos, le damos a cuestionario, vamos a cuestionario y luego le damos a agregar. Ahora tenemos que ponerle un nombre a ese cuestionario. En este caso yo le voy a poner examen del primer parcial. Sí. Examen del primer parcial. Le voy a poner a este examen. Aquí en descripción, la descripción siempre será opcional. Aquí, si usted lo considera, puede ponerle una descripción donde usted le indique al estudiante cómo está compuesta la prueba, los temas que incluye, la puntuación que le corresponde al examen, entre otras orientaciones que usted considere prudente. Por el momento yo voy a dejar la descripción sin hacer nada acá, ya que esto es opcional. En temporalización, entonces, aquí yo tengo que elegir cuándo se abre el cuestionario y cuándo se va a cerrar. Voy a habilitar, abrir cuestionario, y yo quiero que ese cuestionario, yo lo voy a dar, ese cuestionario o examen, digamos que yo lo voy a dar el próximo lunes. El próximo lunes, que estamos a 28 de septiembre, y el examen va a ser a las 7 de la noche. Entonces, a las 7 de la noche será las 19:00. El examen va a empezar a esa hora. Ahora tengo dos opciones. O le pongo un horario de cierre al cuestionario o le pongo un límite de tiempo. Tengo dos opciones. Puedo usar una o la otra.
no tendría sentido usar ambas. Yo puedo ahora decir, bueno, este cuestionario se va a cerrar el mismo 28, que es el lunes, pero yo lo voy a dar para que ellos trabajen, digamos que le voy a dar 45 minutos. Y sería hasta las 19:45. Listo. El examen empezará a las 7:45, a las 7 de la noche y va a cerrar a las 7:45 p.m. Les decía, tengo otra opción que sería habilitar acá el tiempo. Si yo quiero aquí decir, bueno, ese examen va a durar 45 minutos, también lo puedo hacer. Y si le pongo acá 45 minutos, entonces no necesito un cierre del cuestionario. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí lo que va a pasar es que el cuestionario va a estar disponible siempre desde el 28 de septiembre y cada vez que el estudiante inicie el cuestionario tendrá 45 minutos para llenarlo. Aquí el estudiante no tiene necesariamente que entrar a las 7 de la noche. El estudiante puede entrar a las 8, a las 9, a las 10, pero tomando en cuenta que una vez el estudiante ingrese al cuestionario, va a contar con 45 minutos para llenar este cuestionario. Cuando yo habilito el cierre del cuestionario, ya el estudiante tiene un intervalo cerrado en el que puede tomar ese examen. Es decir, que aquí el estudiante tiene necesariamente que tomar el examen entre las 7 y 7:45. Ya aquí, si el estudiante, digamos que por alguna razón u otra, digamos que el estudiante entró, digamos que el estudiante entró a las 7:05, pues va a tener solo 40 minutos para llenar el examen, porque el examen se va a cerrar automáticamente a las 7:45. Entonces es importante que ustedes hagan esta aclaración a los estudiantes para que el estudiante esté consciente de que la duración del examen no depende de la hora a la que el estudiante entre, sino la hora que usted ha programado para abrir el cuestionario y para cerrar el cuestionario. Acá esta opción la dejamos tal como está, el envío se realiza automáticamente. Esto es para que el estudiante, una vez que haya terminado, no tenga que darle a enviar, sino que cuando termine el tiempo, el examen se envía inmediatamente sin que el estudiante tenga que pulsar ningún botón de envío. En la sección de calificación, es importante tomar en cuenta acá los intentos permitidos. Estos intentos permitidos pueden ir desde 1 hasta 10. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Esto se refiere a cuántas veces el estudiante puede tomar el examen o cuestionario. Por lo general yo trabajo con un intento, pero si usted así lo considera, digamos que usted decide que el estudiante tenga 2 intentos para el examen. Una vez que le ha puesto más de un intento, tiene que elegir un método de calificación. De esos 2 intentos, ¿cuál va a ser la puntuación correspondiente? Entonces puede ser que usted decida que sea la calificación más alta, que sea el promedio de las 2 calificaciones que ha tomado, sea la del primer intento o sea la del último intento. Ya esto queda a opción suya. Tiene 4 opciones para usted decidir cómo va a calificar al estudiante. En el caso nuestro lo vamos a dejar con un intento permitido. En cuanto al esquema, usted puede paginarlo de manera que cada pregunta esté en una página o lo puede colocar que sea una página nueva cada 2 preguntas, cada 3, o incluso usted puede poner que todas sus preguntas estén en la misma página. Esto es ya preferencia suya. Eh, en mi caso particular, yo trabajo con una pregunta por página. En cuanto al método de navegación, que está acá cuando le doy a mostrar más, el método de navegación se refiere a si usted va a permitir que el estudiante navegue libremente por el examen. Digamos que usted le asigna al estudiante, el examen tiene, digamos, 20 ítems. Entonces, el estudiante cuando tiene método de navegación libre puede ir al ítem número 1, puede ir al 15, puede devolverse al 3, al 4, se devuelve al 1, puede ir y venir entre los ítems del examen. Ahora, cuando yo le pongo navegación secuencial, ya el estudiante no puede ir y venir en las preguntas del examen, sino que ya el estudiante cuando pasa de la pregunta 1 a la pregunta 2 no puede devolverse a la pregunta número 1.
Cuando el estudiante pasa de la 2 a la 3, tiene que seguir avanzando, no puede retroceder. Entonces, si vamos a utilizar el método de navegación secuencial, también sería importante que los estudiantes estén al tanto de que el método de navegación será secuencial, porque a veces hay estudiantes que pueden ir dejando las preguntas que consideran más difíciles para el final, o quizás la que no está muy claro la quiere saltar para llenarla más tarde, pero si hace esto con el método de navegación secuencial, no va a poder devolverse para llenar aquella pregunta que dejó sin responder. En nuestro caso, vamos a dejarlo con el método de navegación libre. En cuanto al comportamiento de las preguntas, aquí lo que haremos es seleccionar si las respuestas van a aparecer en orden aleatorio. Es decir, aquí se elige el orden de las respuestas, no de las preguntas. Yo quiero poner acá si las respuestas van a aparecer aleatorias o no. Esto es principalmente en el caso de que vamos a trabajar con preguntas que son de opción múltiple. En las opciones de revisión, esto es 1-1 para nosotros cuando estamos elaborando un cuestionario. No debemos dejar pasar por alto las opciones de revisión, ya que esto acá puede prestarse para algunas acciones quizás poco éticas de parte de algunos estudiantes que pueden tomar el examen inmediatamente después que terminan el examen. Si dejamos habilitada esta opción acá, entonces el estudiante va a ver cuál era la respuesta correcta en cada pregunta, y esto pudiera servir entonces para pasar la respuesta a algún otro compañero. Entonces, lo que recomendamos es que en opciones de revisión vamos a deshabilitar acá donde dice el intento. Al deshabilitar acá, pues ya el estudiante entonces no va a poder ver nada mientras está trabajando en el examen. Deshabilitamos acá también mientras el cuestionario está aún abierto. Deshabilitamos acá. Y entonces ya con deshabilitar estas dos opciones, ya mientras el estudiante está trabajando o mientras el cuestionario todavía está abierto para otros estudiantes, entonces el estudiante ya no va a poder ver cuál era la respuesta correcta, cuál fue la que puso bien, cuál fue la que puso mal. Ya aquí, después de cerrar el cuestionario, ya si usted quiere, sí lo puede dejar, porque ya esto es para que el estudiante vea cómo le fue, cuál tuvo buena, cuál tuvo mala, pero ya el cuestionario aquí está cerrado. Ya obviamente aquí no habría posibilidad del estudiante pasarle la respuesta a algún compañero. Si usted quiere deshabilitarlo también, pues solo tiene que darle acá. Y aquí el estudiante va a ver su puntuación, pero no va a poder ver cuáles obtuvo buenas y cuáles obtuvo incorrectas. En el caso nuestro, pues vamos a dejar habilitada la opción de que el estudiante pueda revisar su examen cuando ya esté cerrado. En cuanto a apariencia, acá, bueno, pues principalmente acá, en cuanto a los decimales, esto es para la calificación. Si nosotros vamos a dejar que la calificación tenga 0 cifras decimales, 1, 2, 3, ya esto queda opción nuestra, cuántas cifras decimales vamos a tener. ¿Y ves, Catarina? Sí. Tenemos que ver. Bien. Maestro, ¿qué problema hay que dicen que no acepta esos decimales? Siempre coge 1, 2, 3. No, si usted quiere puede poner lo que tenga 0 decimales. Sencillamente elige acá decimales en las calificaciones y le pone 0 y ya va a tener 0 decimales en las calificaciones. Esto no es en cuanto a las preguntas, en cuanto a las respuestas. Esto es solamente en cuanto a la calificación que el estudiante va a tener. Aquí tendría 0 cifras decimales en la calificación. Dicen que maestro, sí. Dicen que si usted coloca, dice si usted, por ejemplo, pasa con el foro, que uno quisiera ponerle .5 para ir acumulando y no acepta los decimales. Bueno, es que va a depender si usted ha permitido los decimales. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 0 en los decimales en las calificaciones, yo no puedo luego introducir una puntuación con decimales porque me la va a redondear automáticamente. Ahora, si yo aquí le coloco que sí, que voy a aceptar
que voy a aceptar una cifra decimal, ahí sí yo voy a colocar una calificación con una cifra decimal. Bien, todo va a estar en la configuración que yo le haya dado. Sí. En este caso vamos a dejarlo con 2 cifras decimales. Pero algo importante es que aunque se vea un redondeo inmediato, sin embargo, en cuanto a la calificación que se va acumulando, Moodle tiene guardada la calificación completa. De manera, por ejemplo, que si Moodle me redondea en un momento, digamos que 1.5 me lo lleva a 2 y luego tiene otro 1.5 que también en la calificación se ve como un 2, pero en la calificación acumulada yo voy a tener un 3. Porque aunque se redondea para la calificación inmediata que se está presentando, pero para fines de la calificación acumulada, Moodle toma en cuenta el origen de la calificación y no el número final que está apareciendo acá. Restricciones extras sobre los intentos. Esto es para seguridad. Esto es para darle un poquito de seguridad al examen. Restricciones de acceso. Acá nosotros podemos restringir, tomando en cuenta que nosotros tenemos en una misma aula virtual todas las secciones. Si usted tiene, por ejemplo, 7 secciones de esta asignatura, pues aparecen todas aquí. Pero hay actividades, hay recursos que usted quiere limitar para una sección determinada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Bueno, este examen que yo estoy preparando, yo no lo quiero para todas las secciones. Este examen yo lo quiero exclusivamente para una sección. Entonces, le doy a añadir restricción. Aquí voy a seleccionar grupo. Y entonces en grupo voy a buscar cuál es la sección a la que yo voy a evaluar con este cuestionario. Digamos que voy a tomar la sección 111. Le damos acá y listo. Ya aquí nosotros tenemos entonces que este cuestionario estará disponible solo para la sección 111. Ya lo demás podemos dejarlo tal como aparece acá. Vamos a darle a guardar cambios y mostrar. Y aquí está nuestro cuestionario. Ahora, observe que dice acá que aún no se han agregado preguntas. Entonces, tengo la opción de editar para agregar las preguntas o volver al curso si voy a agregar las preguntas más tarde. Vamos a volver al curso para que veamos algo. Le damos a volver al curso, vamos a la unidad número 1, que es donde nosotros colocamos el examen. Bien, este es el examen del primer parcial. Vamos a ver, vamos a darle a editar ajustes para regresar. Si quiero hacer algún cambio en la planificación del examen, pues lo puedo hacer por esta vía. Déjenme ver en restricciones de acceso. Añadir restricción, grupo, digamos que ese no era el grupo, digamos que el grupo era 112, entonces ya ahora yo tengo que mi restricción es para el grupo 112. Solo el grupo 112 podrá ver el examen. Guardar cambios y mostrar. Creo que fue para el 111 que hablaste primero, creo. Sí, estamos suponiendo el caso de que haya que hacer una corrección. Digamos que yo me equivoqué, que no era el grupo 111, sino que para el 112, entonces ahí mostramos cómo yo puedo hacer una corrección en la planificación de la prueba. Bien, entonces vamos ahora a editar el cuestionario. Vamos a agregar las preguntas que nosotros queremos acá. Le damos a editar cuestionario y ahora tengo aquí esta pantalla en donde lo primero que vamos a hacer es indicar cuál es la calificación del examen. Aquí por defecto aparece un 10. Digamos que la calificación del examen es un 15, entonces le damos a guardar. Ya yo sé que este examen
tiene un valor de 15 puntos. Ahora, tengo acá este botoncito aquí a la derecha que dice agregar. ¿Y qué vamos a agregar nosotros acá? Vamos a agregar las preguntas. Vamos a agregar y ahora tengo 3 opciones. Voy a agregar una nueva pregunta, voy a agregar del banco de preguntas o voy a agregar una pregunta aleatoria. En estas 2 opciones del banco de preguntas y una pregunta aleatoria, yo necesito tener alimentado el banco de preguntas, sea para tomarla del banco de preguntas o sea para una pregunta aleatoria, yo necesito tener alimentado ese banco de preguntas. En este caso, vamos a hacerlo como una nueva pregunta. Vamos a darle a una nueva pregunta y ahora tengo esta pantalla en donde yo voy a elegir qué tipo de pregunta yo quiero agregar en mi cuestionario. Vamos a empezar con el tipo de pregunta de opción múltiple. Vamos a empezar con opción múltiple y le damos a agregar. Ahora tengo esta pantalla que es para mi pregunta de opción múltiple. Lo primero que tengo es el nombre de la pregunta. Entonces, nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta es un insumo para el maestro. El estudiante no ve el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta es una etiqueta que usted le pone a la pregunta para usted saber, ya cuando usted la vea, digamos, en el banco de preguntas o cuando usted la vea dentro del cuestionario, usted vea de qué trata esa pregunta. Quizá usted puede ponerle acá el tema de la pregunta. Yo le voy a poner acá como nombre de la pregunta, medidas de tendencia central. Usted ponga el nombre que usted considere acá. Les repito, este nombre de la pregunta puede ser hasta un número que usted ponga. Supongamos que usted tiene ese cuestionario hecho por ahí a mano y usted sencillamente quiere pasar esa pregunta que usted la tiene acá y le puede poner el número 1 para usted saber que esa es la pregunta número 1 que usted tiene en ese cuestionario hecho a mano por ahí. Entonces, este nombre de la pregunta es para usted como maestro. Ahora, el enunciado, acá sí entonces que usted debe escribir en qué consiste la pregunta. Entonces, vamos a construir acá nuestra pregunta. Vamos a ver, dice que es el dato central o el promedio de los 2 datos centrales en una distribución de datos. Ese es el enunciado. Entonces vamos nosotros ahora a ponerle las opciones. Las posibles respuestas, entonces yo le voy a poner acá mediana, que sería la respuesta correcta. Y esta que es la respuesta correcta en calificación, yo le voy a colocar 100%. Yo he empezado acá colocando la que es correcta, pero esto no es un requisito. Usted puede poner que la respuesta correcta, usted la puede poner de tercera, de cuarta, no importa, porque al final estas respuestas se van a barajar. De manera que el hecho de que usted ponga la respuesta correcta siempre de primero, no quiere decir que al estudiante siempre le va a aparecer de esta manera, ya que esas respuestas se van a aleatorizar y por lo tanto podemos ponerlo siempre de primero y esto no va a implicar que van a aparecer en este mismo orden para el estudiante. Entonces le ponemos mediana, elección número 2, le ponemos media, acá le ponemos en calificación, colocamos ninguno, porque esa no es correcta. En elección 3 vamos a ponerle moda. En elección 4 vamos a ponerle media geométrica y vamos a dejarlo acá. Si yo tuviera que las respuestas correctas son 2 en vez de una, entonces yo lo que debería hacer en ese caso de tener 2 respuestas correctas sería tomar y darle 50% a una y 50% a la otra. 50% para cada una.
Esto es en el caso de que yo tuviese dos respuestas que deben ser elegidas las dos. Pero en este caso le damos ninguno a esta y el 100% para la respuesta que es correcta. Una vez hemos hecho esto, vamos a darle a guardar cambios y continúe editando. Le damos a guardar cambios. Aquí tenemos ya nuestra pregunta, está lista. Revisamos bien, que esté todo en orden y listo. Ya podemos salir de la pregunta y ya nosotros tenemos acá agregada nuestra primera pregunta. Observe que está en negritas acá, medidas de tendencia central, que es el nombre de la pregunta. Esto no le va a salir al estudiante. Al estudiante le va a salir solamente el enunciado de la pregunta y las posibles respuestas. Yo quisiera ahora preguntar si ustedes lo han podido hacer conmigo, si han podido construir también una pregunta de opción múltiple. Si alguien ha tenido algún inconveniente en el proceso de crear su pregunta, este es el momento para cualquier duda, cualquier inquietud. Aneudi, maestro Aneudi. Sí, le escucho, maestro. Verifique si los micrófonos se lo abrió a los que tienen alguna pregunta, que creo que están cerrados. Okay. El que tenga una pregunta debe abrir su micrófono. Ajá. Porque yo lo he silenciado ya que estamos grabando la sesión para luego compartir el video. Sí. Para que si quieren... Maestro Aneudi. Sí, le escucho, maestro. Como usted está trabajando, yo estoy en el celular. Sí. Y en el celular no puedo ver todos los pasos que usted está dando. Medio me perdí ahí al formular la pregunta. Ok. Muy bien. ¿En cuál parte de la formulación? No, precisamente para formular la pregunta que yo quiero o las preguntas. Ok, muy bien. Para Perfecto. El cuestionario. Yo llegué hasta el cuestionario, llegué a todo eso sin problema, pero ahí, entonces en esa parte no pude ver lo que usted estaba haciendo. Ok, muy bien, maestro. No se preocupe. Aneudi. Sí, adelante, maestra. Escúcheme. Hay posibilidad de... bueno, yo creo que sí, que están grabando este taller. Sí, se está grabando. Entonces, un ejemplo, en el caso del profesor y de cualquier otro, pues uno, cada vez que uno se le fue una partecita, pues uno ve ese video cuantas veces uno quiera, lo puede ver en su computador o lo puede ver en el celular cada vez que usted quiera. Así es. Porque una de las cosas es que ahora estamos viendo y estamos practicando, pero cuando te toque hacer el examen, es bueno entonces refrescar nuevamente con el video, porque siempre va a haber cositas que se te van a ir. De acuerdo. Sí. Muchas gracias, maestra. Sí, la maestra Anastasia. Lo mío es una sugerencia, no una pregunta. Sí, maestra. En mi caso, recientemente hicimos un curso con Infotep de Moodle y vi que el profesor ponía, en vez de colocar el tema al que pertenecía la pregunta, él le colocaba el tipo de pregunta, o sea, si era de falso verdadero, si era de selección múltiple, o sea, quizá para mí me es más importante. Voy a hacer un examen de 15 preguntas de selección múltiple. Entonces, la negrita de adelante me dice, de mi banco de preguntas, cuáles son las que son de selección múltiple o de falso y verdadero, y la puedo ver rápido. Pero así, yo no puedo identificar. Bueno, quizá lo pudiera identificar al lado de la ruedita azul. Sí. No sé si me di a entender. Sí, claro que sí, maestra. Le entendí muy bien. En un banco de preguntas, yo quiero buscar 15 preguntas de falso y verdadero. Sí. Porque observe, maestra, que aquí a la izquierda de la ruedita, aquí hay un icono que cuando usted coloca el cursor acá, dice opción múltiple. Es decir, que sin yo entrar a la pregunta, aquí a la izquierda, esto que está acá me indica que esa pregunta es de opción múltiple. Ok, pues válida la observación. Sí, pero como le decía maestra Anastasia ahorita, el nombre de la pregunta es un insumo
para usted como maestra, para usted tener una idea. Si para usted es Ok. más cómodo, por ejemplo, colocarle el tipo de ítem que está elaborando como nombre, pues perfecto, eso no va a implicar nada sobre la pregunta. Esto es para usted como maestro, con lo que usted se sienta más cómodo. Ok. Entonces, Gracias, continuamos. aclarada mi. Sí, a su orden. siempre. Discúlpeme, profesora Neudi, lo de Adelante, discúlpeme, Frank. profesora Neudi, lo demás. Hemos hablado que van a haber 3 formas de cómo obtener la pregunta. Una primera, que es la que tú estás explicando, improvisando blanco o el archivo de preguntas. Sí, Y entonces aquí, dejé de escucharte, Frank. cuando estemos en el banco de preguntas, sí que es posible, creo yo. Frank, se corta el audio tuyo por momentos. Yo dejo de escucharte. Hola, Frank. Lamentable porque Frank, ¿tú me escuchas? Frank, tiene que acercarse al router porque no se oye bien. ¿Tú me estás escuchando, me Frank? acerco. Fran, le sugiero que quite el video para que no consuma mucha, Si yo mucha data. Quita el video pero y solo deje el audio. ahí está mi asesor, José Peralta. Dios bendiga. Maestro. Sí, adelante, maestro. Sí, oye, escúchame, en el caso de, yo soy de agronomía, en el caso de la pregunta de desarrollo, ¿no? Claro, vamos a ver ahora. Esta es solo un tipo de pregunta. Vamos a ver otros tipos de preguntas. No se preocupen, que como les dijimos al inicio, este encuentro es solo para esta sección. Elaboración de exámenes. De manera que tendremos tiempo de ver todos los tipos de preguntas. Sí, adelante, maestra. Sí, tal vez algo que vimos también en un taller que realizamos en días pasados era que vinculado a la participación que hacía la maestra ahora recientemente, se le colocaba si la pregunta correspondía, por ejemplo, a una evaluación de un primer parcial o de un segundo parcial, o si sería del final. Entonces nos permitía como identificar dentro del banco de preguntas, cuando estuviéramos ya realizando nuestro cuestionario final, si estábamos tomando para la actividad que en el momento íbamos definiendo. Entonces tal vez ahí ayuda más que el tipo, como decía la maestra. Bueno, maestra, para eso que usted se refiere están las categorías. Entonces, yo lo que voy a hacer es que si son preguntas del primer parcial, yo voy a crear una categoría que se va a llamar primer parcial. Y así, para cada parcial, yo voy a tener una categoría de manera que ese grupo de preguntas va a estar encerrado en esa categoría que se llama primer parcial. Esto me puede servir si luego yo quiero dar un examen, digamos, con preguntas aleatorias. Entonces yo puedo decir, bueno, de las preguntas que yo elaboré para el primer parcial, yo quiero 15 preguntas para cada examen. Y digamos que en el banco yo tengo 30 o 40 preguntas. Entonces, de esas 30 o 40 se van a aleatorizar 15 para cada estudiante que están en la categoría del primer parcial. O sea que esta partecita la vamos a ver también, de que esas preguntas van a una categoría y que yo puedo moverlas de categoría dependiendo de lo que me esté interesando en ese momento. Perfecto. Neudi, Manuel Adames te habla, un pequeño aporte con relación a esa pregunta. Sucede que en esa parte donde se pone la descripción, particularmente yo cuando programo examen, lo que hago es que yo le pongo el tipo de evaluación que se está haciendo, sea una evaluación FOB, selección múltiple, porque yo lo tengo configurado, los exámenes yo acostumbro a configurarlo para que cada pregunta aparezca por separado por pantalla. Correcto. Y como la idea es que el estudiante pueda ver la pregunta en una sola pantalla y de ahí desplazarse a la siguiente, no verla en una lista, sino cada pantalla una pregunta. Entonces, como descripción de la pregunta en sí mismo, le repito siempre el tipo de pregunta que se le está haciendo. Ok. Eso podría ser útil, ¿no? Sí, lo que usted dice va en la misma línea de lo que decía otra maestra, la maestra que hizo el curso en Infotep.
Les decía, esta parte del nombre de la pregunta es un asunto personal de cada maestro, de acuerdo a cómo entienda que esto le puede servir. En el caso mío, yo suelo utilizar acá, en el nombre de la pregunta, el tema al que pertenece la pregunta. Suelo trabajarlo de esta manera, pero ya esto es algo personal. Vamos entonces a ver, maestro José Segura, escucha acá. Voy a agregar la pregunta, que aquí fue que usted quedó. Vamos a ver el proceso con otro tipo de pregunta, pero es el mismo proceso. Entonces, le damos a agregar. Como decía Frank, tengo aquí 3 opciones. Una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. No se me desesperen que nosotros vamos a trabajar con preguntas del banco de preguntas y también pregunta aleatoria. Por el momento vamos a trabajar una nueva pregunta para que al mismo tiempo vayamos alimentando el banco de preguntas. Porque cada vez que yo construyo una pregunta para un cuestionario, esa pregunta inmediatamente se va al banco de preguntas. Y si mi cuestionario tiene 10 preguntas, pues son 10 preguntas nuevas para ese banco de preguntas que yo puedo utilizarlas luego en cualquier otro momento. Entonces vamos a agregar una nueva pregunta. Y aquí tenemos entonces para seleccionar el tipo de pregunta que nosotros vamos a agregar. En este caso vamos a agregar una pregunta verdadero o falso, una pregunta verdadero o falso. Le damos acá en verdadero o falso, le damos a agregar, le damos a agregar. Bien, y ahora entonces nosotros vamos a colocar el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta. Y ya, como hemos dicho, ya esta parte queda a opción nuestra. Observen que aquí yo tengo que dice categoría. Yo no he tocado la categoría porque la voy a dejar para más adelante. Cuando yo redacto mi pregunta, esa pregunta está cayendo en una categoría que yo puedo ahorita decir que esa categoría se va a llamar primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Y yo desde la redacción puedo ir ubicando esa pregunta en una categoría que a mí me interese que vaya. Pero por el momento lo vamos a dejar así como está, por defecto. En el enunciado de la pregunta vamos a poner acá nuestro enunciado. Recuerde que es una pregunta verdadero o falso la que estamos redactando ahora. Decimos que los parámetros son medidas obtenidas a partir de una muestra. Esta es una pregunta verdadero, falso. Esta pregunta es falsa. Entonces, aquí yo tengo respuesta correcta. Yo voy a seleccionar si esa pregunta que yo he hecho acá, su respuesta correcta es falso o verdadero. Yo voy a elegir si mi respuesta correcta es verdadero o falso. En este caso, la respuesta correcta es falso. No sé si ustedes escuchan una avioneta que está pasando por aquí hace rato. Bien. Voy a repetir por si acaso no me escucharon bien. Acá vamos a seleccionar entonces si la respuesta correcta es verdadera o falsa. En este caso, la respuesta correcta es falso. Vamos a continuar y vamos a darle entonces acá ya en guardar cambios. Vamos a guardar cambios. Y aquí yo tengo entonces mi nueva pregunta. Observe lo que tengo aquí a la izquierda. Tengo estos 2 puntitos. Estos 2 puntitos significan que es una pregunta verdadero o falso. Cuando tengo aquí este icono acá, significa que es una pregunta de opción múltiple. Observe que es diferente. Para cada tipo de pregunta, yo voy a tener acá una leyenda distinta. En este caso,
Aquí tengo estos 3 puntitos con el guión. Indica que es una pregunta de opción múltiple. Esta pregunta con estos 2 puntos indica que es una pregunta verdadero, falso. Si yo quiero ver cómo los estudiantes verían la pregunta, entonces le puedo dar aquí en la lupa. Disculpen que... Les decía, si yo quiero ver entonces cómo los estudiantes verían esta pregunta, yo le puedo dar en la lupa, que es vista previa. Le doy acá en esta lupa que tiene el signo de más, que esto es para vista previa de la pregunta. Y esto me dice que el estudiante va a ver la pregunta de esta manera. Es el dato central o el promedio de los 2 datos centrales según la distribución de datos. Pues acá yo elijo cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y enviar y terminar. Entonces. Disculpe, maestro Minier, discúlpeme. Sí, le escucho, en este caso de las preguntas, le habla la doctora Genao de San Cristóbal. En el caso de las preguntas verdadero o falso, en selección múltiple se le consignaba un 100% a la pregunta verdadera, o sea, a la correcta. Correcto. En el caso de verdadero o falso, ¿no se le asigna una puntuación? No. ¿El verdadero o falso, o sea, la pregunta correcta? No, no hay que asignarle ningún porcentaje, solamente seleccionamos qué corresponde, si es falso o verdadero. Ok, gracias. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta o inquietud o aporte con relación a las preguntas verdadero o falso? Quisiera saber si ahora me oigo mejor. Ahí tengo pregunta. Te escuchas muy bien ahí, Fran. Está bien, mira, en este curso veo que será así y en otro que he participado. Observo primero que en la estructura del examen no ponen, por ejemplo, tema 1, en el tema 1, seleccione 5 de estas preguntas o de estas 10. Tema 2, indique falso o verdadero de estas, sino que veo como que están ligadas tanto la pregunta de opción múltiple, falso, verdadero, completo, parece que van a poner, y la forma en que yo creo que se ve como bonito es de marcar, de limitar cada una del tipo de preguntas, son 3, son 5, son 10, y después paso al tema 2, y después paso al tema 3, e indico de qué va a tratar. Bien, Fran. En la plataforma Moodle no trabajamos de esa manera, sino que el cuestionario se va alimentando por ítems. Si tú quieres tener digamos, un bloque de preguntas, verdadero o falso, otro bloque de opción múltiple, tú lo puedes hacer. Tú puedes, por ejemplo, construir todas tus preguntas o agregar todas tus preguntas de verdadero o falso juntas, no marcar acá donde dice que se van a rellenar las preguntas al azar, de manera que todas las preguntas que tú coloques acá le van a aparecer al estudiante en el mismo orden, y entonces de esta manera tú tendrías el bloque de preguntas verdadero o falso aquí completo y luego tendrías otro bloque de preguntas. No es lo que se acostumbra a hacer en Moodle, pero si es tu preferencia, está abierta la posibilidad. Continuamos entonces. Vamos a agregar otra pregunta. Le damos en agregar una nueva pregunta. Espero que lo estén haciendo conmigo, ¿eh? Vamos ahora a elegir emparejamiento. Vamos a elegir emparejamiento. Vamos a agregar. Nombre de la pregunta. Bien. Bien, entonces, ahora, cuando tengo ya aquí el nombre de la pregunta, entonces en el enunciado de la pregunta,
aquí sí se va a parecer a lo que me dice Frank. En este tipo de pregunta, entonces, aquí sí yo debo decirle al estudiante que debe, por ejemplo, relacionar por ejemplo, aquí yo le he puesto relacione cada variable con el tipo de variable que le corresponda. Aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio de emparejamiento. Entonces vamos a venir acá, donde tengo pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Vamos a colocar acá la variable y aquí en respuesta el tipo de variable que es. Esto va a depender la forma en que usted va a construirlo. Digamos que usted, por ejemplo, acá va a colocar quizás otro tipo de preguntas que no sean las que yo voy a colocar acá. Sencillamente aquí colocamos el enunciado, la pregunta y aquí su respuesta. Recuerde que esta es una pregunta de emparejamiento. Yo voy a escribir aquí variables en la pregunta y en la respuesta le voy a colocar el tipo de variable. Pregunta, lugar de nacimiento, para que él relacione que el lugar de nacimiento es una variable de tipo cualitativo. La otra pregunta, digamos que sea edad, y la respuesta es que es una variable cuantitativa. De tipo cuantitativo. Pregunta 3, digamos que nivel académico, cualitativo. Aquí van 3, pero yo puedo agregar más todavía. Le doy acá donde dice 3 más, le doy acá y ahora puedo yo agregar pregunta 4, que sería una nueva variable. Digamos que esta variable sea ingreso mensual, que es una variable de tipo cuantitativo. Y vamos a agregar una más. Digamos que vamos a agregar acá estado civil, que es una variable de tipo cualitativo. Y listo, vamos a dejarlo en 5. Le damos a guardar cambios y listo. Observe ahora que acá a mi izquierda, tengo acá este puntico, guión, puntico. Esto me indica que es una pregunta de emparejamiento. Vamos a darle a vista previa para ver cómo los estudiantes verían esta pregunta. Le damos acá a la lupa. Y aquí nosotros tenemos entonces el título que le pusimos. Relacione cada variable con el tipo de variable que le corresponda. Ingreso mensual. El estudiante le va a dar acá y se le va a desplazar cuantitativo, cualitativo. ¿Qué debe elegir el estudiante? Entonces, digamos que el estudiante aquí selecciona cuantitativo. Nivel académico. Digamos que selecciona cualitativo. Estado civil, cualitativo. Edad, cuantitativo. Lugar de nacimiento, digamos que él se equivoca acá. En el lugar de nacimiento elige que es una variable cuantitativa. Enviar y terminar. Listo. Aquí entonces se le corrige al estudiante. Vamos a cerrar vista previa. Algo importante. Observe que todas mis preguntas tienen 1, 1, 1. Este 1 es la puntuación que le corresponde a cada pregunta. Esta puntuación es editable. Por ejemplo, yo puedo decir que esta pregunta, por el tipo de pregunta que es, yo quiero darle una puntuación diferente. Entonces, digamos que yo le quiero dar un 2. Solo tengo que venir acá, le doy al lapicito que aparece a la derecha, le doy al lapicito y ahora escribo que yo quiero que sea 2 su calificación. Le doy a Enter y ahora esta pregunta tiene un valor de 2. Las demás preguntas tienen valor de 1 y esta tiene un valor de 2. Así yo puedo hacer con cualquier otra pregunta que yo entienda que debe tener una ponderación mayor que alguna otra que hayamos colocado.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos. Muy bien. Sí, muy bien. Nelvi, yo no quiero ser molestoso, ni quiero, me parece que el enunciado dice que debe haber una pregunta más, perdón, una respuesta más de las preguntas. Creo que leí así. Mira, ve, estoy equivocado. No, aquí tú no vas a poder hacer eso. Eso es posible hacerlo cuando tú estás trabajando manual, pero en Moodle, cuando tienes una pregunta de tipo de emparejamiento, tú vas a tener 4 preguntas, 4 respuestas. Bien, Fran, no te puedes sobrar de un lado ni de otro. Maestro. Sí, le escucho, maestra. La maestra Anastasia de este lado. Adelante, maestra Anastasia. Yo como que corroboro lo que el señor que acabó de decir. Inclusive en una práctica que hicimos de emparejamiento, no sé si hay otra opción parecida, pero creo que es esta, la de emparejamiento. Que eso es como cuando usted le pone a un estudiante que él va a buscar la respuesta correcta con un lápiz, ¿verdad? Sí. Pero debe de sobrarle 1 o 2, porque si no es las últimas, la va a ir, esta le toca a esta porque esta es la que queda. O sea, y me parece que yo hice un ejercicio y puse espacio en blanco sin el enunciado para que me sobraran respuestas, para que el estudiante no pudiera cotejar tan rápido. Ok, ya le entiendo, sí. Sí, si usted deja el enunciado en blanco y le pone solamente debajo una respuesta, va a conseguir ahí el efecto que usted me estaba mencionando, ciertamente. Maestro. Sí, le escucho, maestra. Sí, Mercedes Eusebio de la Sede. Mi pregunta es con relación a la puntuación de la pregunta. Sí. En el plan 13 y plan 12, la valoración, los laboratorios valen 30. Y la valoración, lógicamente, tenemos que distribuir esos 30 puntos en diferentes exámenes y actividades. Y, lógicamente, vamos a darle valoración por pregunta, qué sé yo, puntos decimales, 0.5, 0.25. En ese caso, ¿la plataforma admite ese tipo de valoración? Sí, claro que sí. Claro que sí. Veíamos ahorita que nosotros podemos permitir 0 cifras decimales, 1 cifra decimal, 2 cifras decimales. De hecho, observe que en este caso, nosotros en la planificación de la prueba dijimos que íbamos a permitir 2 cifras decimales en la calificación. Observe que acá en calificación máxima dice 15.00, 1.00 y siempre las respuestas aquí van a estar, las calificaciones van a estar siempre con 2 cifras decimales por lo que ya nosotros hicimos. De manera que incluso yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo, digamos, darle un valor de 5, bueno, vamos a darle un valor, digamos que este cuestionario completo tendrá un valor de 2. Lo más importante es manejar aquí en calificación máxima, porque yo puedo aquí en las preguntas cambiar la ponderación. Yo le puedo poner, digamos, que esta pregunta tenga una ponderación de 3, que esta tenga una ponderación de 5. Sin embargo, sin importar la ponderación que yo le dé acá, esto solamente va a ser un indicador para indicar qué tan importante, qué tanto peso tendrá esta pregunta en la calificación que va a tener el estudiante en la prueba. Y su calificación siempre estará dada en base a la puntuación máxima que yo puse acá. De manera que si yo, por ejemplo, tengo, como en este caso, tengo aquí 3 preguntas con un peso diferente para cada una, pero la calificación máxima es de 2 puntos, aquí no va a importar el peso que yo le ponga acá en cuanto a la calificación. No va a sobrepasar los 2 puntos. De hecho, vamos a dejarlo así como está acá y vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a ir nosotros aquí entonces a ver ese cuestionario y vamos a hacer una previsualización del cuestionario y lo vamos a llenar de una vez. Le damos a examen del primer parcial y vamos a darle a previsualizar el cuestionario. Y vamos entonces a llenarlo.
pero vamos a llenar algunas cosas correctas y otras no. Recuerde que le pusimos que el cuestionario completo vale 2 puntos y una ponderación diferente para cada pregunta. Digamos que aquí el estudiante seleccionó que la respuesta correcta es la mediana. Siguiente pregunta. Digamos que aquí el estudiante puso que eso es verdadero, aunque es falso. Y aquí, bueno, vamos a seleccionar entonces que esto es cualitativo, que esto es cuantitativo, que esto es cualitativo, esto es cuantitativo y que esto es cualitativo. Vamos a darle a terminar el intento. Enviar todo y terminar. Sí, vamos a confirmar que sí, que queremos enviarlo. Y observe acá, calificación obtenida. Mi calificación obtenida fue 1.24 de 2, es decir, un 62%. Y esta sería mi calificación para esa prueba en base a los 2 puntos. Observe que en puntos totales, de acuerdo con la ponderación, el estudiante obtuvo 6.2 de 10. 6.2 de 10. Pero en la calificación, traduciendo su puntuación a la calificación máxima, que es de 2 puntos, su calificación para el examen es de 1.24. De manera que manejando nosotros esa opción de calificación máxima, no vamos a tener ningún inconveniente, ya sea que el examen tenga que valer 2 puntos, 3 puntos, lo que nosotros consideremos. Aquí vamos a darle a finalizar revisión. Y vamos a volver. Sí, le escucho, maestro. Tengo una observación, Aneudi. Sí, le escucho. Que no se vaya en esta punta, como dicen. Adelante, maestro. Sería importante aclarar, para mí también, a todos, que uno puede seleccionar una pregunta del banco de datos, por ejemplo, y esa pregunta usted quiere modificarla, ponerla más entendible. Eso se permite. Uno la puede modificar y entonces el banco de datos la guarda otra vez con la modificación hecha. Hago esta observación porque a veces uno tiene preguntas que la puede mejorar, hacerla que sean más entendibles. Claro que sí. Sí, muy importante su aporte, maestro. El maestro Manauri nos compartió un banco de preguntas que nosotros podemos, por ejemplo, cargar. Nosotros vamos a cargar ese banco de preguntas y quizás hay preguntas que a nosotros nos gustaría cambiar la manera en que está formulada la pregunta. Entonces yo puedo tomar muy bien esa pregunta que ya la tengo en el banco y yo la puedo editar, la puedo cambiar, le puedo hacer los ajustes que yo considere a esa pregunta que ya he heredado de un compañero que me la ha compartido. Muy importante la observación. Vamos a volver entonces a nuestro cuestionario, vamos a editar las preguntas. Vuelvo y le doy al menú de acciones y le doy a editar cuestionario. Esto es para yo volver aquí donde yo puedo seguir agregando preguntas. Vamos a agregar una nueva pregunta. Ya hemos agregado 3 preguntas diferentes. Vamos a agregar otra pregunta. Una nueva pregunta. Ya nosotros elegimos opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento. Vamos entonces ahora a respuesta corta. Vamos a tomar acá, respuesta corta. Le damos a agregar. Nombre de la pregunta. Y aquí vamos a colocar entonces nuestro enunciado. Digamos que se refiere a una parte de la población. Aquí la respuesta correcta sería muestra. Ese es mi enunciado para la pregunta. Entonces, ¿qué el estudiante debe responder? Respuesta 1. Digamos que debe responder muestra. Yo estoy colocando muestra con mayúscula, pero esto no va a representar ningún problema si el estudiante lo escribe con minúscula, porque aquí está seleccionada la opción que dice que es igual mayúsculas que minúsculas. En calificación le damos 100% y listo. Supongamos nosotros que sea una respuesta que lleva tilde. Vamos a suponer que la respuesta correcta
aquí en este caso fuera parámetro. Vamos a suponer, ¿verdad? Parámetro. Si el estudiante escribiese parámetro sin la tilde, entonces si yo lo dejo tal como está aquí, el examen se lo va a corregir como mal. Para evitar ese tipo de situaciones y que luego nosotros tengamos que estar corrigiendo manual, lo que hacemos es que si yo tengo que la respuesta lleva tilde marcada, entonces vamos a también ponérsela acá en las respuestas sin tilde, por un asunto de que al final, bueno, pues el estudiante entiende el concepto que yo estoy evaluando y aunque le está faltando la tilde por colocar, pero él sí comprende que la respuesta de esto es parámetro y es lo que me interesa evaluar a mí en este momento. Si fuera un examen de lengua, de letras, entonces quizás sí voy a tomar en cuenta esa tilde ahí que le está faltando. Entonces, en respuesta 2, escribo parámetros sin la tilde y entonces aquí en calificación también le doy 100%. ¿Para qué? Para que sea que el estudiante me escriba parámetros con la tilde y parámetros sin la tilde, de todas maneras, el examen se le corrija como correcto. Esto porque si el estudiante ve que la respuesta correcta era parámetro y él la tiene mala solo porque le faltó la tilde, seguro que va a reclamar y va a pedir que, profe, pero mire, solo es la tilde que me está faltando. Ahora, si usted quisiera quitarle algo, restarle algo, porque le faltó la tilde, ya eso queda a opción suya. Aquí usted puede seleccionar. En el caso personal, yo lo que hago es tomar en cuenta esto y le doy 100% a la respuesta. De igual manera, tomar en cuenta para la escritura de otras palabras. Una pregunta, maestra, disculpe, Ramón Eunice Batista. Sí, adelante, maestra. Suponiendo que el estudiante escribió esa frase sin la tilde y el sistema no la esté reconociendo y se la califique como incorrecta, ¿usted como docente autocorregir esto luego que el sistema ya corrigió automático? Sí. Usted puede modificarlo manualmente. Vamos a ver dentro de un momento cómo nosotros podemos cambiar una calificación que está mal corregida de forma automática. Vamos a ver cómo nosotros podemos hacer un cambio manual. Esto siempre será posible. Entonces vamos a volver a colocar acá que la respuesta correcta es muestra. Aquí vamos a dejarle ninguno. Y vamos a darle entonces a guardar cambios. Venimos acá y vemos ahora mi pregunta acá. Vamos a darle en vista previa para ver cómo los estudiantes estarían visualizando esta pregunta. Aquí está, se refiere a una parte de la población y aquí entonces el estudiante tendría que escribir que la respuesta es muestra. Y listo. Bien, ya tenemos aquí 4 tipos de preguntas. Vamos a continuar, entonces. Vamos a agregar una nueva pregunta. Hay que levantar la mano, ¿no? Si quiere hablar, maestro, solo tiene que activar el micrófono. A Neudi. Correcto. Tú no has preguntado si alguien quiere hacer preguntas. Esa Maestro. Pregunta, la segunda parte que tú dices, solo favorece al estudiante. ¿Cuál segunda parte? Porque al él ver que se repita la misma pregunta de dos formas, eso le hace creer, le da una idea de que... Él no ve la respuesta. Él no lo ve eso. No, él no ve eso. Eso solamente lo ve usted como maestro. Maestro. Sí, adelante, maestro Ávila. Luis Ávila, a su orden. Mira, si tú le pones muestra y un punto, no es válida. Por ejemplo, muestra, punto. Si le pone el punto, el sistema lo va a corregir mal. La que viva. O sea, si el estudiante le pusiese punto, lo va a corregir mal. Entonces, tomando en cuenta lo que usted dice, maestro, también usted puede agregarle esa respuesta muestra con un punto para el caso de que a un estudiante se le ocurra marcar un punto al final. Todas las posibilidades hay que poner. Exactamente, maestro, así es. Poner todas las posibilidades para que podamos evitar cualquier inconveniente, cualquier situación innecesaria. Atención. Ojo, lo que debemos entonces nosotros decirle mucho a los estudiantes que tengan mucho cuidado a la hora de contestar lo ñoño que es el sistema.
Claro, claro que sí, claro que sí. Porque si, por ejemplo, el estudiante, en vez de escribirte muestra, te escribe muestra y se come la S, bueno, ahí sí se le va a corregir mal el sistema. Claro, hay que decirle al estudiante que deben tener siempre mucho cuidado, leer bien las respuestas que están escribiendo para evitar situaciones incómodas. Continuamos entonces, vamos a agregar acá una nueva pregunta y vamos ahora en la respuesta de tipo numérico. Respuesta numérica, le damos a agregar. Igual, el nombre de la pregunta, vamos a ponerle acá media aritmética. Y aquí vamos entonces a presentar nosotros el enunciado de la pregunta. Digamos que el enunciado en este caso sea tenemos aquí, las edades de un grupo de niños son 8, 7, 9, 6. ¿Cuál es la media aritmética de las edades? Entonces, aquí nosotros tenemos una pregunta en donde el estudiante debe responder numéricamente. Entonces, vamos a ver, respuesta 1, respuesta número 1. ¿Cuál es la media aritmética? Bueno, la media aritmética en este caso sería 7.5. 7.5 sería la respuesta correcta. El error, entonces, usted como maestro dice, bueno, déjame ponerle un margen de error para que si el estudiante se equivocó con una décima, una centésima, 2 centésimas, ya esto queda a opción suya. Entonces, digamos que usted le va a dar un margen de error, digamos, de 0.01. Este margen de error sería tanto por encima como por debajo, 0.01. Esto más que todo es porque a veces hay cálculos un poquito más complicados que el que acabamos de poner acá, donde el estudiante tiene que estar truncando, tiene que estar dejando cifras. Entonces, es posible que en algún momento ese truncamiento le dé una cifra quizás por encima o por debajo de lo que tiene que ser, pero está todo bien, solamente ha habido un asunto de redondeo. Entonces, para evitar que el sistema le ponga la respuesta mal al estudiante cuando quizá la diferencia es de solo una centésima o 2 centésimas, entonces lo que hacemos es marcarle acá un margen de error permitido. Entonces, cualquier respuesta que esté en ese intervalo de 7.5 más menos el margen de error, que en este caso ha sido 0.01, pues el sistema lo va a considerar como correcto. Este margen de error usted lo puede variar, lo puede modificar según lo que usted considere. En este caso lo voy a dejar así, como 0.01. Calificación, siempre que sea la respuesta correcta, le damos 100%. Y ya solo tenemos que darle a guardar. Esta parte de las unidades lo dejamos así, ya que no le vamos a pedir al estudiante que escriba unidades, sino solamente la respuesta numérica. Le damos a guardar cambios y listo. Ya aquí vamos a vista previa y el estudiante va a ver su pregunta de esta manera y aquí el estudiante tendría entonces que escribir solo la respuesta numérica. Si yo, por ejemplo, intento enviar acá algo que no sea un número, le va a decir al estudiante que debe ser un número la respuesta en este caso. Así es que, de todas maneras, tomar en cuenta lo que decía Fran, de aclararle siempre al estudiante que debe leer bien, que debe revisar bien lo que está escribiendo, pero acá el estudiante no va a poder escribir algo aquí que no sea un número y si lo hace, le va a dar una alerta de que la respuesta debe ser un número. Le va a presentar la alerta cuando el estudiante intente enviar esa respuesta. Bien, ¿alguna pregunta en este tipo de ítem que hemos colocado acá?
estamos en una situación de pandemia donde tenemos que ser teóricos, tenemos que sacarle una razón a la cosa, pero aquí no se ve procedimiento, no me gusta esta forma, uno no ve si la forma hizo bien. Él pudo haber puesto la respuesta por lógica, no por un razonamiento, por Tim Marín de Dopingüe. Él pudo haber puesto un número próximo, pero no hizo el procedimiento. El procedimiento me gusta. Muy bien, Frank. Muy bien, Frank. Aunque la respuesta esté... Muy bien, Frank. Para los maestros que no les gusta que le den nada más la respuesta, tú puedes pedir que el estudiante te anexe en su respuesta la fotografía o un PDF del procedimiento que ha llevado a cabo. Vamos a ver, Frank, para complacerte en algo. Una nueva pregunta. Vamos a ir a ensayo y le damos a agregar. Entonces, en este tipo de preguntas, la pregunta de ensayo no son de corrección automática. Las preguntas de ensayo son de corrección manual. Y entonces aquí el maestro debe ver la respuesta que ha enviado el estudiante y es el maestro quien asigna la puntuación. Las demás preguntas que hemos visto son preguntas de corrección automática, pero la de ensayo entonces, que es una de las que preguntaba el otro maestro hace un rato, son preguntas de, vamos a decir, de un desarrollo que requiere que el estudiante desarrolle algo. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, el nombre de la pregunta. Digamos que la pregunta acá sea desviación típica. Y vamos a poner acá que las edades de un grupo de niños y 6. Vamos a suponer aquí, yo quiero la desviación típica de estas edades y lo estoy haciendo a través de una pregunta de ensayo. En este caso, entonces, yo debo aquí marcar permitir archivos adjuntos. Debo darle que sí. ¿Cuántos archivos adjuntos? Puede ser 1, puede ser 2. Esto va a quedar a consideración suya. En ese archivo adjunto se supone que el estudiante le debe anexar la foto o el PDF de lo que ha desarrollado. Entonces, archivos adjuntos requeridos. Los archivos adjuntos son opcionales o son obligatorios. Usted puede cambiar si el estudiante obligatoriamente tiene que mandar un archivo adjunto o si el estudiante solo tiene que responder, si bastaría con el estudiante, responder acá mediante un texto o si obligatoriamente debe enviar un adjunto. Vamos a dejarlo tal como está acá. Y en elegir acá el tipo de archivo, vamos a elegir el tipo de archivo. Aquí nosotros podemos elegir todos los tipos de archivos y aquí no importa el formato que el estudiante elija para enviarnos ese archivo, o podemos darle que el estudiante obligatoriamente tenga que seleccionar un archivo, digamos, PDF. Si yo quiero que el estudiante me elija un archivo PDF, entonces aquí en archivos de documentos le doy a expandir. Entonces, le voy a expandir acá. Acá no quiero expandirme, pero le damos a archivos de documentos y seleccionamos entonces el tipo de archivo PDF. Vamos a... Aquí está. Archivo PDF, le damos a guardar. Y ahora el estudiante solo podrá enviarme archivos con este formato que están acá. Si yo quisiera que el estudiante lo que me envíe sea una imagen, acá entonces le doy a elegir. Digamos que el estudiante va a tomar una foto con su teléfono para enviármela. Entonces selecciono archivos de imagen. Y aquí entonces el estudiante, voy a dejar eso así tal como está. El estudiante acá va a seleccionar entonces su fotografía de su teléfono y la va a poder subir sin ningún problema. Si yo le dejo acá un formato diferente que no sea el de imagen,
entonces pudiera ser que el estudiante quiere enviar el archivo como una imagen y no lo va a poder subir porque es un formato no aceptado. Entonces también es importante que le digamos al estudiante en qué formato él debe subir el archivo en este caso. Esto nosotros podemos decírselo acá, podemos hacerle la observación o en retroalimentación general podemos hacerlo también para que el estudiante sepa el tipo de archivo que se va a admitir. Luego le damos a guardar cambios y listo. Observe que aquí no tuvimos nosotros que elegir 100% ni respuesta correcta, nada de eso. Porque en esta pregunta, vamos a visualizarla, en esta pregunta el estudiante tiene que desarrollar, como le gusta a mi amigo Frank, tiene que desarrollar su proceso para la respuesta. Y en esta sección de acá, donde está aquí este cuadrito, es que el estudiante le va a dar para seleccionar la foto o el PDF que va a anexar. Si el estudiante está llenando el examen aquí en esta parte, le damos aquí en este cuadrito, le damos a seleccionar archivo y entonces acá el estudiante debe buscar en su teléfono o en su computador el archivo que corresponda a el proceso de esta pregunta. Cerramos acá. Bien, ¿alguna pregunta entonces en este caso? Admito que es muy complicado, retiro lo dicho, es muy complicado para ciertos niveles de algunos estudiantes y hasta de algunos profesores como yo. Bueno, la complicación que tiene, más que todo, es que cuando ponemos una pregunta de ensayo, tenemos que corregir manual. Y al tener que corregir manual, pues tenemos que ver los archivos que el estudiante ha enviado. Si el estudiante lo hizo, bueno, en un formato que el sistema no tenga un lector, hasta ahora Moodle solamente tiene lector para PDF, entonces tenemos que estar descargando todos los archivos para poder verlos. El único archivo que puede ser leído en la propia plataforma sin ser descargado es el archivo de formato PDF. Los demás tienen que descargarse primero para poder ser revisados. Maestro, tengo una pregunta. Sí, adelante, maestra. Sí, la maestra Anastasia. Sí. Desde Higüey. Adelante. Cuando iniciamos el examen, me parece hay una opción que el estudiante no podía navegar, ¿era? Sí, el método de navegación. Sí, pero el método de navegación del examen, o sea, sí. Eso es de pregunta en pregunta, o sea, si puede devolverse o puede continuar. Correcto, La pregunta es, a veces hay exámenes que se le prohíbe, o sea, el estudiante no se puede salir de la pantalla. Ahora me pregunto, en el examen de tipo ensayo, que él tiene que desarrollarme la respuesta en una hoja, tomar el celular con el que él está tomando el examen, tirarle una foto al examen y subirme el archivo al examen. No hay inconveniente en el que él tire la fotografía tomando el examen al mismo tiempo. ¿Se lo permite el examen? Sí, se lo permite porque no está saliendo. Esa restricción que se refiere a restricciones extras sobre los intentos es más que todo para que el estudiante no pueda cambiar de la ventana donde está en el navegador para irse a hacer otra cosita por ahí. Pero cuando está en la pregunta tipo ensayo, si pulsa para ir a agregar una imagen o un archivo, no hay ningún problema con eso. Puede hacerlo sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, ¿cómo vamos? Bien. Vamos bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, digamos que muy bien. Muy bien. Excelente, maestro. Maestro. Bien. Sí, le escucho, maestro. Excelentemente bien, vamos. Gracias. Exceptuando la pregunta de ensayo, todas las demás, la plataforma la corrige automático, pero uno tiene que seleccionarlo o ella lo hace por default. En todas las preguntas son corregidas automáticas, excepto la de ensayo. La de ensayo tenemos que calificarla manualmente. Todas las demás son calificadas automáticamente y tenemos la opción de que aunque se corrige automáticamente,
podemos hacer algún cambio en la puntuación de una pregunta. Sí, muy bien, Mike. Gracias. Sí. Vamos entonces. Perdón, Sí, en cuanto a eso quedamos pendientes que usted nos iba a mostrar cómo corregir la manual. Sí, claro que sí, claro que sí. Por favor, para ir cerrando capítulo. Gracias. Sí, no se me preocupe, que lo vamos a hacer. Vamos a continuar entonces, le damos a agregar una nueva pregunta. Vamos a ir nosotros ahora en pregunta calculada. Vamos a ir a la pregunta calculada porque ya las demás preguntas son bastante intuitivas en la forma de hacerlas. Pregunta calculada. Le damos a agregar. Las preguntas calculadas son muy buenas para nosotros, ya que nos permiten, a partir de un enunciado, generar tantas preguntas como nos interesen. Podemos generar 2, 3, 4, 100 preguntas en base a un mismo enunciado. Esto lo hacemos a través de parámetros o comodines, como le llama Moodle a los parámetros en este caso. Vamos a poner acá nosotros nombre de la pregunta. Digamos que el nombre de la pregunta aquí sería, vamos a ponerle aquí, área. Voy a poner algo acá. El área de un rectángulo que tiene tantos metros de largo y tantos metros de ancho es. Observe que acá donde debo decir la cantidad de metros de largo y cantidad de metros de ancho, yo he dejado esto acá vacío. Lo he dejado vacío. He puesto acá XX y no he puesto un valor numérico. ¿Qué pasa? Que aquí donde está XX, que van los metros de largo, yo voy a poner aquí una llave y en esa llave yo le voy a poner una letra. Digamos que le voy a poner L a esa letra y va a estar entre llaves. Inmediatamente yo escribo en este tipo de pregunta una expresión entre llaves, ya eso se llama comodín o parámetro. Esto va a variar, esto va a tomar un valor y va a estar variando. Vamos ahora al ancho. Entonces en el ancho acá voy a colocar entre llaves una A. Siempre esos parámetros que van a ser los valores que van a estar fluctuando en un intervalo, siempre deben estar colocados entre llaves. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a bajar. Vamos a ir entonces a la fórmula para respuesta 1. ¿Qué es lo que el estudiante debe hacer en este caso? El estudiante aquí lo que debe es multiplicar L por A. Entonces, esa fórmula vamos nosotros a incluirla aquí, siempre con los comodines dentro de llaves. L multiplicado por A. ¿Qué calificación para cuando el estudiante aplique esta fórmula? 100%, porque es la respuesta correcta. Entonces, aquí hablamos de una tolerancia más o menos 0.01. Vamos a dejar esto así mismo como está aquí. Esto es para el margen de error, vamos a decir, que el estudiante pueda quizás equivocarse en 0.01, tanto por arriba como por debajo de la respuesta correcta. Y en cuanto a los decimales, aquí me está pidiendo trabajar con 2 decimales. Vamos a dejar esto exactamente como está aquí. Igual que ahorita, en cuanto a las unidades, vamos a obviar esta parte. Y entonces le vamos a dar a guardar cambios. Al guardar cambios ahora, tengo esta pantalla donde me está reconociendo los 2 comodines, comodín L y comodín A. Es importante yo tomar en cuenta si me está reconociendo cada uno de los comodines que yo he colocado. En este caso, va bien. Ahora, me pide si voy a sincronizar o si no voy a sincronizar. Le digo que no voy a sincronizar. Esto se utiliza cuando yo voy, por ejemplo, a vincular una pregunta con otra pregunta para que utilice los mismos valores en los comodines. Entonces podemos sincronizar. En este caso no nos interesa la sincronización. Le damos a siguiente página y ahora tengo otra pantalla. En esta pantalla yo debo elegir los intervalos dentro de los que van a fluctuar los comodines.
digamos que para el largo, yo quiero que ese largo tome un valor mínimo de 10 y un valor máximo de 50. En cuanto a los decimales, digamos que vamos a quedarnos con 0 decimales. En cuanto al comodín ancho, el rango de valores, digamos que ese rango de valores yo quiero que vaya entre 3 y 15. Y el número de decimales, 0 decimales. No quiero que le presente decimales. Estos valores que están viendo acá, 5.1 y 7.0, son valores de ejemplo. Observe que aquí yo tengo que si el largo fuera 5.1 y el ancho fuera 7.0, la respuesta correcta sería 35.70. Entonces, le damos nosotros aquí ahora, donde dice agregar ítem. Aquí yo voy a seleccionar entonces cuántos ítems es que yo quiero agregar. Entonces, yo puedo aquí agregar 1, 10, 20, 30, 40, 50 y yo voy a elegir 50. Y le doy a agregar. Le doy a agregar. Y ahora yo voy a tener 50 ítems generados en base a este solo enunciado que yo tengo acá. 50 generados en base al enunciado. Observe que el valor 50 de ese conjunto es cuando el largo es 20 y el ancho es 12. Respuesta correcta, 20 por 12, 240. Vamos a ver cómo los estudiantes verían esto. Yo le voy a dar a vista previa acá. Se me abre una ventanita y aquí tengo mi pregunta. Observe que aquí ahora ya yo tengo valores numéricos. Yo tengo aquí que dice que el área de un rectángulo que tiene 14 metros de largo y 14 metros de ancho es, y aquí el estudiante debe escribir su respuesta. Pero si el estudiante entra de nuevo o otro estudiante entra a la pregunta, observe que ahora los valores que tengo acá son otros. Y cada vez que yo entre a la pregunta, yo voy a tener valores diferentes. Ahora tengo 39 y 11. Cada vez que yo entre a esta pregunta, los valores van a ser otros. 23 y 12 en este caso. Entonces, a partir de un enunciado, yo he generado una serie de 50 ítems diferentes con el mismo enunciado. Aquí le doy ya a guardar cambios y ya mi pregunta está agregada. Aquí tengo entonces mi pregunta. Observe acá que tengo un indicador diferente para el tipo de pregunta calculada. ¿Alguna pregunta, maestros, hasta este momento con esta pregunta? ¿Y de dónde salieron ese 20 y ese 12? Porque no lo pusimos. ¿De dónde salieron? Del intervalo. Sí, son valores que se van a aleatorizar porque recuerda que nosotros le pusimos acá unos parámetros L y A que lo pusimos entre llaves y siempre que tú pones esos valores entre llaves le está indicando que esos valores van a estar variando de forma aleatoria. Nosotros pusimos un intervalo que queríamos que el valor de L estuviera en un intervalo, el valor de A estuviera en otro intervalo, para que la máquina siempre me genere valores entre esos intervalos que yo he seleccionado. Aclaramos que es área y área es largo por ancho. Gracias. Sí, claro que sí. Lo pusimos en la fórmula de la pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta, maestros? No. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a salir del cuestionario. Vamos a salir acá de nuestro cuestionario. Vamos a ir a ese cuestionario que nosotros tenemos aquí. Aquí está. Aquí está. Vamos a... Sí, claro. Vamos a previsualizar. Sí, claro que sí. Vamos a previsualizar el cuestionario. Vamos a responder el cuestionario. Para hacer lo que le prometimos a la maestra. No vamos a responder todo bien. Vamos a poner aquí que el estudiante puso muestra, ¿verdad? Se comió la S.
Aquí, 7.5. La S. Sí, se comió la S en ese caso. Bueno, aquí no le vamos a poner nada para no perder tiempo en esa parte. Aquí entonces el estudiante tendría que multiplicar, en este caso sería la multiplicación de 48 por 9, sería 432. Y vamos a darle a terminar intento. Terminar intento, enviar todo y terminar. Confirmamos que sí, que vamos a enviar. Y aquí tenemos entonces nosotros que ese estudiante ha obtenido una calificación de 1.17 sobre 2. 1.17 sobre 2. Ahora, ¿qué pasa? Si estuviéramos, vamos a ver si me permite cambiar rol, a ver si me permite verlo como un estudiante. Bueno, vamos a hacer un cambio acá para que un estudiante pueda tomar ese pruebincito que acabamos de colocar ahí. Este examen dice no mostrado a los estudiantes. Vamos a cambiarle acá. Vamos a ponerle que el cuestionario ya está abierto hoy, que es 26. Vamos a ponerle que se abrió a las 18. Estará abierto durante todo ese tiempo. Y vamos a mostrarlo. Vamos a quitarle la restricción también para que no haya ningún inconveniente. Restricciones de acceso, vamos a eliminarle la restricción, guardar campos. Ahora sí, vamos entonces a cambiar el rol a un estudiante. Esto usted lo puede hacer también, dándole sobre su nombre, cambia rol a estudiante y así usted puede ver su página como si usted fuera uno de sus estudiantes. Entonces aquí vamos a ver, vamos al examen, intentar resolverlo, vamos a resolverlo. Vamos aquí, pongo la S, muestra. $29 por 14. 406. Y terminar intento. Vamos entonces. Enviar todo y terminar. Listo. Este estudiante terminó, obtuvo una calificación de 1.54. Vamos a volver a nuestro rol normal. Entonces, aquí yo voy a revisar los intentos que han hecho mis estudiantes. Hubo uno que lo hizo, fui yo. Y aquí está entonces. Vamos a ver, aquí está. Okay. Habla, para saber que tú estás haciendo, habla, Neudi. Bien. Ok, aquí está. El estudiante que hizo el examen fue Aneudi Rafael Minel Liberato. Aquí están sus datos. Aquí está el tiempo que el estudiante duró en el examen.
Esto es importante verlo porque a veces vamos a encontrar estudiantes que nos van a decir, profe, yo entré, pero ya cuando yo entré ya estaba terminando. Aquí me dice a qué hora entró el estudiante, a qué hora terminó, el tiempo que duró ese estudiante. Ahora, vamos a revisar, porque el estudiante me dijo que él puso algo bien y que la plataforma se lo puso mal. Vamos a dar la revisión del intento. Entonces, observe que aquí yo tengo esto como maestro que puedo ver. Lo que está verde es porque está totalmente bien, lo que está rojo es porque está totalmente mal y lo que está naranja es porque está parcialmente correcto. Entonces, vamos a ver. El estudiante me dijo que hay una pregunta que él la respondió bien y se la pusieron mal. Vamos a ver. Esa pregunta fue aquí. El estudiante dijo que él puso bien, que la respuesta era muestra y que él puso muestra, pero fue que le faltó la S. Entonces, aquí donde dice escribir comentario o corregir calificación, le damos acá y aquí yo digo, bueno, sí, le puedo escribir, mira, fue que te faltó la S en la palabra muestra. Y yo digo, pero le voy a poner los puntos como quiera. Entonces aquí en puntuación que tiene 0, borro el 0 y le doy al 1, que es 1 sobre 1. Recuerde que esta pregunta tiene un peso de 1 y lo voy a guardar. Y ahora, el estudiante ahora tiene esa pregunta que es la número 4. Ahora el estudiante en la pregunta número 4, observe que aquí está verde porque ahora está como correcta. Aquí no le va a cambiar, aquí esta X no va a desaparecer de aquí. Lo que sí va a cambiar entonces es que aquí va a aparecer como estado correcta y una observación que dice calificada manualmente con un comentario. Bien, las demás entonces que fueron calificadas automáticamente no van a tener esa observación. Esta que nosotros hicimos la observación sí lo va a decir aquí, que es lo importante para que cualquier error pueda enmendarse. Maestra, ¿así queda aclarada su duda? Sí, suba un poquito para ver los puntitos verdes y rojos. Ahí ya cambió. Sí, Dale un poquito más ya. para arriba, maestro. Aquí, ¿verdad? O sea, Aquí ya estaba... yo puedo visualizar que la 4 que estaba rojo ya cambió a verde. Correcto, así es. Si nos la grabación sería un éxito porque ahí fue un poquito rápido. El proceso es un poquito trabajoso. Volver desde el inicio, buscar la pregunta, editarla. Te dio varios pasos ahí. Sí, no, que lo no que pasa logré es que... copiarlo, pero con la grabación. Sí, exacto. Ya con la grabación ahí podemos verlo. Sí, a su orden, maestra. Sí, hay que tomar en cuenta que dentro de la calificación hubo un ensayo el cual no se evaluó y entonces habría que sumárselo a la calificación del estudiante. Correcto, así es. Fue la pregunta del ensayo. Sí, la pregunta del ensayo que no la llenamos. Gracias. Y por lo tanto va a aparecer ahí con... Entonces, con cero, ¿cómo se en ese caso sería el mismo procedimiento? Verificamos si está correcto, entonces se le pone el comentario y la nota le sustituye a la puntuación, ¿cierto? Correcto, así es, correcto. Ah, bueno, gracias. Sí. Bien. Maestro. Sí, ¿le escucho? ¿Me escuchan? Sí, le escucho, maestro. Sí, le escucho. Una recomendación. Hace un par de semestres incursioné trabajando con los estudiantes y le he trabajado sus exámenes con los celulares. Okay. Como una forma de bajarle a los estudiantes el miedo ante la nueva modalidad. Yo sugiero que pudiéramos preparar una pequeña evaluación, qué sé yo, de los símbolos patrios, los colores de la bandera, cómo se llaman los padres de la patria. Un examen algo elemental, de modo que el estudiante pueda darse para que él practique y así le pierda el miedo a la forma en la que él va a ver el examen, porque eso como que te pone nervioso. Sí, es una sugerencia que me dio resultado. Primero vamos a practicar
Sí. ¿Cómo ustedes van a ver su examen? Y después ya ellos sabían cómo lo iban a ver y me preguntaban, ¿lo vamos a ver como lo vimos antes? Sí, así mismo. Y ellos están como más tranquilos, menos nerviosos. Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Sí. Creo que es muy válida su recomendación, entendiendo que es un entorno nuevo para la mayoría de estudiantes. Muy pocos estudiantes han optado por tomar asignaturas en modalidad virtual. Y sí, recuerden que de acuerdo con las orientaciones que hemos recibido, por lo menos las primeras 2 semanas serían 2 semanas de inducción y orientación a los estudiantes, de manera que yo entiendo que cualquier ensayo, cualquier actividad sería válida, que vaya tendiente hacia permitir a los estudiantes desarrollar cierto manejo de esta plataforma, que nos sirve también a nosotros como maestros para ir manejando mejor esta importante herramienta. Maestros, ha sido un inmenso placer para mí compartir con ustedes en estas 2 horas, en este día. Una pregunta. Una pregunta también. Sí, adelante. Sí, déjame levantar la mano. Porque, el maestro César, le escucho. Ok, sí, levanté. Ok. Perdón, maestro César. A que no se desconecten, que le tengo unas informaciones a los demás. No, dele. No, siga usted primero, después de usted. No, porque era que Anel me hiciera un breve comentario sobre cómo hacer el banco, nada más. Decía, a medida que vamos sumando las preguntas, se va almacenando. Porque, bueno, sí, correcto. Maestro César, esas preguntas que nosotros hicimos acá ya están en el banco de preguntas. El próximo sábado vamos a trabajar ya con el banco de preguntas, alimentando el banco de preguntas, importando, exportando, haciendo las preguntas en un bloc de notas o en Word y luego llevarlas al banco de preguntas, luego llevarlas al cuestionario. En el día de hoy lo que hicimos fue crear preguntas. Entonces el próximo sábado ya no vamos a crear preguntas, sino que vamos a trabajar con el banco de preguntas. Ese es el tema que vamos a trabajar el próximo sábado. Perfecto. Sí, excelente. Gracias. Disculpe. Ana Genao. Maestro Minier, esta grabación de este taller va a estar en la plataforma de la universidad o lo pueden enviar a los correos. Bueno, yo me comprometo a enviar el enlace, por lo menos al decano, para que, como él tiene el contacto con todos, enviarla también por lo menos al director de la escuela. Sí, para que, pudiéramos enviar por esta vía los correos. Para que usted al decano Lexi. Tengo una pregunta. Yo tengo la mano levantada, si se me permite. Ana, no abra la puerta, mija, hasta que no baje. Se han quedado con hambre, Aneudi. Yo creo que vamos a tener que habilitar el próximo sábado, Aneudi. Maestro Aneudi, muchas felicitaciones. Yo soy del área de medicina, estoy infiltrada, pero estoy encantada. Yo tengo una inquietud que no quiero dejar de hacerla, a menos que la pueda hacer por su teléfono. Ayer yo revisando que se mandó a los estudiantes cómo estudiar la plataforma, valga la redundancia, cómo manejarse en ella, pinchando, como dicen los estudiantes, caí en una página que decía, tú puedes contestar todas las preguntas bien. Darle a espacio y después darle clic derecho y te va a aparecer en lenguaje de máquina y te va a resaltar con un colorcito la pregunta correcta. ¿Qué usted sabe de eso? Maestra, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Eso en algunas plataformas, eso es posible. Eso es con una opción, con clic derecho que se llama inspeccionar elementos. Ahí le presenta el código HTML de la página donde está navegando la persona. Pero eso solamente es válido cuando son plataformas que almacenan la pregunta y la respuesta en la misma página. En el caso de Moodle, tiene una seguridad que almacena por separado la pregunta y las respuestas. De manera que aunque el estudiante tiene la opción de darle a inspeccionar elementos, no va a poder ver las respuestas correctas de las preguntas. En Moodle eso no es posible. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces les dejo ahora con el maestro Alexis. Una pregunta, maestro. Sí, adelante, maestra.
Sí, disculpe, mire, yo tengo 2 secciones, pero en la plataforma así visual solamente puedo observar una. Entonces, ¿en qué parte le puedo dar para visualizar las 2 secciones? Cuando usted le da a participantes, ¿se le ven ahí todos los estudiantes? Ajá. Por ejemplo, está viendo mi pantalla. Sí, se ven todos los estudiantes y yo puedo seleccionar la sección 1 o la sección 2, pero se visualiza ahí. Ahora, las tareas que yo le quiero asignar a cada sección, como lo veíamos al principio de los talleres, yo podía ver si tengo 7 sesiones, la puedo ver por separada en la plataforma como tal. Sí. Necesariamente le voy a poner a la sesión 1 la misma una pregunta, maestra. tarea que a la sesión 2, por decir algo. Sí. ¿Usted está en la computadora ahora mismo? Sí. Ok, váyase a la sección de participantes, por favor. Ajá. Ahora busque su nombre en esa sección. ¿Tiene su nombre allá? Busque su nombre en la sección de participantes. Sí. ¿Ya lo tiene? ¿En qué grupos usted está el nombre mío enrolado? aparece en la parte superior derecha. No, pero en la lista de... Perdón, que no escuché. En la lista de participantes, por ejemplo, míreme aquí donde yo estoy. Está mi nombre acá, ¿lo está viendo? Usted como maestra también aparece en esa lista de participantes. Ok. ¿Ya se encontró? Sí. Ok, dígame aquí en esta sección donde dice grupos, ¿están todas sus secciones ahí? Donde dice grupos. Deme un segundito. Al ladito te dice donde dice grupo. Donde dice grupos. Grupo. Están todas. ¿Qué hago ahí? Le doy a leer. Pero le pregunto, ¿están todas las secciones? Pues dele al lapicito. Dele al lapicito y seleccione la que le falta. Sí. Seleccione la que le falta y luego dele al disquete que está aquí que dice guardar cambios. Bien. Ya con eso usted va a poder ver todas sus secciones cuando vaya a asignar una tarea.